Y la verdad es que el Señor ordena las cosas, y una reflexión entre medio de las canciones que mi hermano cantaba, que hizo, va a ser el pie justo para lo que yo quiero reflexionar con ustedes. Él en un momento, hablando de hacer lo que el Señor quiere para nosotros, es por qué no hago lo que el Señor quiere. Cuando el Señor me está llamando a predicar, me está llamando a vivir la vida cristiana, me está llamando a dar testimonio. Más de algunos dirán, espere, yo no soy predicador, pero ¿sabe usted que la mejor predicación es el testimonio? El testimonio diario. Primero en su casa, luego en su familia, en el barrio y todos los que le rodean en su trabajo. Así que no se sienta mal al respecto cuando dice yo no tengo palabra. Sí, el Señor le va a dar la palabra, le va a dar la ocasión y va a mandar a las personas a su lado a que usted le hable. Yo tengo la experiencia muchas veces que sin hablar en mi trabajo, alguien se acercaba y me preguntaba, ¿y tú por qué eres así? El Señor me lo mandaba a mi escritorio que yo lo hablara. No tenía que buscarlo. Es así. Y esa pregunta que quedó entre canción y canción, ¿por qué no hago lo que el Señor me está esperando que haga? También se enlaza con la pregunta ¿cómo sé que lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy decidiendo es la voluntad del Señor? ¿Cómo puedo saber? Y esto es una pregunta que algunos se hacen con real preocupación, otros se hacen por curiosidad y normalmente nos lo hacemos demasiado tarde. Lo que estoy haciendo, ¿realmente es la voluntad del Señor? ¿Saben? Hay fórmulas religiosas frente a esto. La primera es, el Señor tiene un gran plan maestro para usted y haga lo que haga, el Señor va a estar siempre ayudándolo. Y más de algún pastor o algún predicador le dice, yo decreto sobre ti que todo lo que haga será lo que el Señor quiere. Eso es una fórmula religiosa. Otros a veces nos sugieren, cuando tenga que tomar una decisión, luego que la tome, la planifique, pida que el Señor la bendiga. ¿Cuántas veces a veces, por lo menos en mi iglesia en Santiago nos ha pasado? Nos juntamos, allá le llamamos a la junta oficial, ustedes no sé cómo le llaman, cuando se reúnen a planificar. Y una vez que se termine de planificar, dice, hermanos, ahora vamos a someter todo esto al Señor para que Él la bendiga. Y tomamos la planificación y se la presentamos al Señor. Y de repente el Señor puede decir, y eso que está ahí, tú no me preguntaste. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Y después nos extrañamos porque las cosas no resultan. U otra fórmula también es, lea la Biblia. Pero, una vez que usted tomó su decisión, busque aquel párrafo de la Biblia que reafirma su decisión. Y a veces mal usamos un listado que a veces, no sé si ustedes lo usan, en que en determinadas ocasiones busque tal versículo. En determinada emergencia o enfermedad busque tal otro. Y de repente queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos y nos dejamos que la Biblia nos hable. Y la Biblia tiene que hablarnos a nosotros y dejarnos que los hable. Y ir a ella con nuestro corazón abierto. Quisiera tomar 2 versículos solamente del libro de Romanos, capítulo 12, y que nos va un poco a responder tal vez la pregunta que nos dejó planteada entre sus alabanzas a nuestro hermano. Así que, dice el apóstol Pablo, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es un bonito texto que muchas veces se usa como para terminar un sermón, como a terminar un desafío, como a terminar un campamento de jóvenes, por ejemplo, para que todos salgan motivados para ello. Pero la verdad es que Pablo, cuando parte en el libro de Romanos 12, realmente este capítulo es la articulación de todo el libro de Romanos. Hasta el capítulo 11, Pablo nos ha hablado sobre lo que el cristiano cree y por qué lo cree. Cómo se salvó por el pecado, salvo por gracia, Romanos 3.
En Romanos 8 nos habla cómo se recibe el poder de Cristo. ¿Cómo puede usted recibir el poder de Cristo en su vida? Por el espíritu de adopción, nos lo explica Pablo. Pero a partir del capítulo 12 comienza a decirnos cómo servir a Cristo. Es decir, Pablo pasa a la parte práctica. Igual que en Timoteo. En la primera epístola de Timoteo, a partir del capítulo 3, le empieza a dar instrucciones concretas. Cómo debe desempeñar el ministerio de Timoteo y aquí cómo de cubrir y buscar la voluntad de Dios. Un predicador dijo que la voluntad de Dios para con nosotros actúa en dos líneas paralelas. La primera, una que es universal, que es el carácter cristiano. Lo que está descrito en Gálatas 5, todos nosotros debemos mostrar los frutos del Espíritu. Esperamos mostrar el fruto del Espíritu, que es el índice de que usted está creciendo. Paz, benignidad, paciencia, templanza, ¿no? Y todos aquellos frutos que debemos mostrar que son la expresión concreta y real de nuestro compromiso con el Señor. Si usted y yo no estamos mostrando esos frutos y seguimos siendo poco tolerantes, seguimos siendo batalladores, en el mejor sentido de la palabra, no tenemos paz, preocupémonos. No estamos creciendo. Y en el mundo, en la naturaleza, lo que no crece, decrece. Nada es estático. También la vida cristiana no es estática. Si usted se detiene, empieza a descender y empieza a bajar. Y lo que el Señor quiere es que nosotros crezcamos, que cada vez aumentemos nuestro compromiso con Él. Si usted no se compromete con el Señor, difícil va a tener una vida cristiana media complicada, media fome, tratando de hacer cosas y no puede. La frustración, ¿no? El esfuerzo propio y personal. Pero bueno, esa es otra historia. No quiero desviarme, ¿no? Y lo otro, la otra voluntad de Dios tiene que ver algo personal. El Señor a usted lo llamó por una cosa personal que tal vez no lo llamó a mi hermano que está al lado. A usted lo llamó a ser predicador, a usted lo llamó a ser administrador, al otro lo llamó a ser servidor, al otro le llamó a ser diácono, al otro le llamó a hacer el misterio de la alabanza, a otro le llamó a hacer el misterio de la misericordia, etc. Si ustedes quieren, todos sus ministerios está en 1 Corintios 12, ¿no? Ahora, y esto nos podría explicar a veces la situación que nosotros vemos en nuestras comunidades. La situación aquella en que hay hermanos que quieren hacer cosas por el Señor. Y se esfuerzan por hacer cosas por el Señor. O las cosas que ellos creen que el Señor quiere. Pero la verdad es que o no les resulta o no son llamados a eso. ¿Y saben ustedes a veces por qué el Señor no nos llama a ciertos ministerios que nosotros deseamos? Porque no estamos preparados. No tenemos el carácter, que son los frutos del Espíritu. Por tanto, nuestro servicio no es un servicio como en una empresa. No es un servicio como en una organización. Como bien decía una de las canciones, nuestro servicio es para Dios, para el dueño de todo, para aquel que nos permitió tener la vida eterna, ¿no? Por tanto, antes que Dios quiera nuestro servicio, Él quiere una garantía real de que le pertenecemos. Y ahí recordamos otra vez Romanos 12:1. Así que, dice la palabra, la reitero, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo no se anda con rodeos, ni palabras suaves. Usted tiene que presentar su cuerpo completo como sacrificio vivo, ¿no? Puede ser fácil o relativamente fácil sentarse todos los domingos, todos los sábados en una iglesia y alabar, dar ofrenda, compartir con los hermanos, que de alguna manera la comunidad cristiana es una comunidad agradable, que de alguna manera nos ayudamos entre todos, nos saludamos. No, realmente es algo que atrae a muchos, la comunidad con la parte social,
Pero Pablo ama más allá que eso. Dice, presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es fácil ofrecer todo eso, pero cuando el Señor me está pidiendo, no solamente quiero tu espíritu, tu alma, todas esas cosas, no, quiero también tus pies, tu boca, tu cara, tus ojos, todo. Todo tiene que estar alineado dentro de lo que el Señor quiere para nosotros. Y eso ya empieza a poner complejo, porque cada uno tiene sus gustos, tiene sus aficiones, ¿no es cierto? Y de repente piensa, bueno, uno dice, el Señor me entiende, ¿o no? ¿Han escuchado eso? Entonces no sabe cómo soy. Yo me entiendo con él. De alguno más irreverente, no, si el flaco de arriba sabe quién soy yo. Claro. Con ese tipo de expresiones. El Señor no quiere esas cosas. El Señor quiere que nuestras expresiones, nuestro pensar, esté todo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Algo podrá decir, no. Yo creo que es mucho pedir eso. Está bien todo lo que usted me pide, pero usted me está diciendo que el 100% de todo mi carácter esté al servicio de Dios. Bueno, Pablo dice que ese es un requisito para que usted le sirva bien. ¿No será mucho pedir? Y Pablo habla del culto racional. ¿Qué significa esto? Le dice, tú piensas que mucho, compáralo. Hay alguien que murió por ti, estuvo después toda la vida por ti. Y lo encuentras mucho en comparación, o sea, racionalmente, lógicamente. Tú debes actuar así. Y ese es el desafío que hace Pablo. Solo cuando uno se da por entero a Dios, allí está listo para actuar. Allí puede responder al desafío que nos hacía una de las canciones de mi hermano. Ahí puede actuar. Ahí puede hacer la voluntad del Señor, puede entender lo que el Señor quiere y va a tener fruto. Y eso es lo más importante. Va a tener fruto. Como el desafío que él planteaba, traiga uno más y va a tener el doble. De esa forma, tal como Pablo lo establece, de esa forma podemos tener fruto. No importa que hagamos quizás que show aquí para traer gente, no va a funcionar. La iglesia no funciona así. La iglesia no es un show. No es de repente algunos espectáculos que se dan para que venga gente. Lo que atrae a la gente y lo que deja a la gente aquí es el compromiso con el Señor, es el que se encuentren con el Señor, cara a cara. Y esa es nuestra tarea. Pero el que venga acá nos va a mirar a nosotros primero. ¿Será por eso que nos cuesta tanto invitar gente? Porque el que venga no va a estar mirando a nosotros. Y una expresión que no es mía, yo soy profesor de escuela dominical, y que ahí la leí en un material que decía, la compartíamos el día jueves pasado, lo que tú haces es realmente lo que tú crees. El resto que tú hablas es puro discurso, ¿no? Es decir, lo que uno hace es lo que realmente cree. Por tanto, cuando invitamos a alguien, ese nos está mirando. Igual que el niño pequeño está mirando a su papá, ¿no? Le dice, no mienta. Y cuando viene alguien, le dice, te buscan, no, dile que no estoy. Entonces el niño queda, ¿cómo? Así mismo. A veces sabemos que podemos enfrentar esa situación y tal vez eso nos inhibe a invitar gente. Bueno, Pablo nos está diciendo la solución a eso, entréguese totalmente al Señor y va a resolver eso. Va a resolver ese problema. Bueno, de acuerdo. Alguien me dirá, de acuerdo, me convenció. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo parto? ¿Cómo empiezo? ¿Qué dice la palabra? Versículo 2. No conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso? No imiten la conducta del mundo. El Hijo de Dios tiene que atreverse a ser diferente. Esto es algo uno le dice a los jóvenes. A mí me pidieron un tema en mi iglesia para los jóvenes. Y el tema era, atrévanse a ser distintos. Ustedes no pueden ser iguales. El mundo no puede moldearlos a ustedes. Ustedes tienen que moldear al mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz que ilumina. No pueden la sal, si se desvanece, no sirve para ninguna cosa. Aunque la eche, llega todo el ademán que está alineando, no alinea nada. Si perdió efecto. Por tanto, se vota. Hay que atreverse a ser distinto.
El mundo no puede moldearlos a su gusto. Estamos bombardeados día a día con avisos de televisión, que las revistas, que las redes sociales, y que están influyendo para nuestros apetitos, para nuestros gustos, ¿no? Apetito por el placer, la sexualidad, la diversión, el tener más, y todo lamentablemente se asocia a los apetitos que ya tenemos, ¿no? Y eso hay que aprender a resistirse a eso. Que las pasiones y las cosas son malas, no, son malas cuando nos gobiernan. El Señor puso pasiones en nosotros, puso sentimientos en nosotros, pero nosotros no nos gobernamos por las pasiones y los sentimientos. Por definición, el sentimiento y las pasiones son cosas, no son fijas, son escenarios móviles, como dicen algunos. Lamentablemente, y hoy día, si ustedes se fijan, vivimos en la sociedad del sentimiento. O sea, cuando alguien le pregunta una opinión sobre algo, ¿cuál es la respuesta? Sí, yo siento que es así. Yo siento, no dicen yo pienso. Vivimos en la sociedad del sentimiento y tenemos que enfrentarla. Y la forma de enfrentarla es tomar la palabra del Señor y moldear el mundo a función de esa palabra, pues, a través de nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra prédica. No dejar que fuera al revés, ese es el primer desafío que hace Pablo. No conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es la forma de ver las cosas. Lo que los sociólogos hablan de la cosmovisión. Ustedes saben lo que es la cosmovisión. Hoy día está de moda. La cosmovisión indígena, la cosmovisión, qué sé yo, femenina, la cosmovisión. Es la forma de ver el mundo, como ve usted el mundo. Nosotros tenemos que verlo con los ojos de la fe. Debemos verlo con los ojos del Espíritu que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Ahora, muchos toman, entonces hay que aislarse del mundo. En mi país, muchas iglesias pentecostales dicen hay que aislarse. En la casa no debe haber televisión. Antes decían no, radio no. Y empiezan a aislarse del mundo. No, esa no es la idea, ¿no? Ese no es el punto, ¿no? Es el punto de transformarse en un agente positivo de cambio. De cambio, de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Ahora, está bien. Alguien puede decir, está bien, me tiene convencido. ¿Cómo lo hago? Puede ser el punto. Uno puede hablar mucho en teoría, pero viene la pregunta, ¿y cómo? Dígame cómo lo hago, en la práctica concreta. Para eso encontré una experiencia de un pastor de fines del 1800, de que él iba en un barco, iba desde Europa a Inglaterra, de noche, viajando de noche, y a la llegada él sabía que el puerto donde tenía que entrar era un puerto de entrada muy estrecha. Entonces había que ser bastante experto para poder entrar sin quedar ensartado en la roca que habían allí. Entonces, cuando estaban aproximándose, se acercó al capitán del barco y le dijo, oiga, ¿cómo lo hace usted para no encallar? Y usted entra perfectamente. Y la respuesta de él fue, mire, tome el catalejo, se da cuenta, ubica la luz del faro, ya, sí, correcto, la ubico. ¿Ubica ahora la luz principal del muelle donde tenemos que llegar? Sí, la ubico. ¿Ubica una luz que está ahí al fondo, que es de la torre de la iglesia del pueblo, que es muy alta y se ve desde acá? Ya, cuando se alinean esas tres luces, ese es el rumbo. Esa era lo que el capitán usaba. Cuando las tres luces, yo con mi catalejo, están alineadas, es el rumbo. Ahí enfilo la proa y entramos sin ningún problema. Y la verdad es que el pastor se quedó pensando y dijo, cuando el cristiano tiene que tomar decisiones, se dio cuenta, también hay tres luces, a lo mínimo que tiene que tomar en cuenta.
Cuando usted va a tomar decisiones, la primera luz, primaria y básica, la Biblia, ¿no? Tal vez muchos de nosotros estamos interesados en someternos a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios que está en la Biblia, pero muchas veces rehuimos confrontar nuestras decisiones y nuestras enseñanzas con los claros direccionamientos que la Biblia establece. Hoy día, por lo menos, no sé aquí, pero en mi país está mucho el tema de la inclusividad, el tema LGBT, etcétera, etcétera. Y el punto está que ha penetrado también en las iglesias. Y algunas iglesias dice, bueno, el Señor es Dios de amor. Y si es por amor, el Señor lo bendice. Y se olvidan de lo que la Biblia dice expresamente. No entrarán al reino de los cielos los que se echan con varones, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro lo que dice la Biblia. Por tanto, cuando tomamos una decisión, lo primero es qué dice la Biblia al respecto. Ustedes saben que desde mucho tiempo que lo escuché yo, un predicador decía, la Biblia es el manual del fabricante. Mi hermano no se acuerda. ¿Por qué? Y él decía, cuando usted compra una lavadora o compra un auto o compra un computador, antes de prender lo que hace, lee el manual y cuidadosamente. ¿Y saben que lo va a aprender? No. Veamos qué dice el manual. Y cuando tomamos decisiones en nuestra vida, tomamos en cuenta el manual que el Señor nos dejó, este manual. Por tanto, la primera luz que tendríamos que alinear es el manual de fabricante, pues, lo que el Señor nos dejó establecido. Ahora, la Biblia realmente no es que sea un libro de respuestas. No tiene todas las respuestas, pero sí tiene las orientaciones para que usted encuentre la respuesta. Sí tiene los textos necesarios para que le hable a usted en determinadas situaciones. La segunda luz, si seguimos con el ejemplo que yo les planteé, que yo les puse, es el testimonio del Espíritu Santo. Ahora, muchos dicen el Espíritu Santo, pero ¿sabes? Yo no tengo el Espíritu Santo. Porque no he tenido el bautismo ese cuando yo he visto a mis hermanos que llegan al altar y se caen de rodillas, hablan en lengua. Yo no he tenido eso. ¿Han escuchado eso? A lo mejor nosotros mismos nacimos. Pero yo quiero decirle, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Claro que lo tiene. Nadie puede decir al Señor, Señor, si nos mora el Espíritu Santo. Usted cuando llegó a la iglesia, el Espíritu vino. El Señor lo cogió a usted. Que después usted tuvo que decir que sí, porque el Señor, ustedes saben que Dios es un caballero. Golpea la puerta y llama. Si usted le abre, si no, no. Por tanto, cuando Él entró, usted recibió, como dice la palabra, el arras, que significa la muestra, un adelanto. Y ese Espíritu Santo, el que está dentro de usted, y es el que lo incomoda cuando hace algo que no es correcto. La conciencia. Claro que muchos de nosotros hacemos igual algunos automovilistas que van en la carretera y de repente se le prende una luz roja en el tablero. ¿Qué dice la luz roja? Hay una falla. Algo pasa. Atención. Y el que no quiere hacer problemas, ¿qué hace? La desconecta. ¿Solucionar el problema con eso? No. A veces nosotros queremos desconectar nuestra conciencia. Y la desconectamos poniendo a escuchar música, en la diversión, en tantas cosas, de manera que nuestra conciencia no nos hable. Esa es una de las razones por las cuales es tan difícil en un estadio, en algún lugar, lograr un minuto de silencio. Porque cuando estamos en silencio, ¿qué nos habla? La conciencia. Ahora, y el tercera luz son las circunstancias. Por cierto que hay que evaluar las circunstancias cuando vamos a tomar una decisión. Pero esas circunstancias vienen a ser la última luz que tenemos que considerar. Tienen que ser a la vista de las dos primeras. Normalmente consideramos la primera. Nosotros la ponemos en primer lugar.
Y eso nos lleva a tomar decisiones que pues, le decimos, Señor, ponle el sello. Y eso nos dice, no tengo nada que ver con esto. Es tuyo, no es mío. Y terminando, no quiero alargarme mucho, Pablo da otro consejo. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ya terminando, Pablo da un consejo sobre la actitud. No olvidemos que estamos hablando esto, qué pide, qué es lo que Pablo nos aconseja para tomar buenas decisiones y para tener un servicio para el Señor fructífero. Actitud. Él tiene que ver con la autoestima. Es decir, le dice al cristiano, valórese. Valórese. No se consideren menos de lo que son. No se consideren que son lo suficientemente buenos. No se consideren de que siempre van a fracasar. A mí nunca me resulta, yo siempre pierdo. Eso no. Si están en ese tren, bájese al tiro. Eso no es así. Usted es tan valioso para el Señor que el Señor murió por usted. Fíjese lo valioso que es para Él. Por tanto, dice, usted valórese a sí mismo. Usted es un hijo de Dios. Bueno, algunos dicen, usted es una princesa, le dicen a las hermanas, ¿no? Es una hija del rey. Ahora, pero tampoco se consideren superiores, pues. Ninguno podemos considerarnos un regalo para el mundo y un regalo para la iglesia, ¿no? Es decir, un correcto sentido de sí mismo. Y finalmente, Pablo hace un llamado a la unidad. Y a partir del capítulo 4 compara la iglesia como un cuerpo. Y quiero terminar solamente con un ejemplo que siempre me marcó cuando lo escuché, porque tiene tanta relevancia para nosotros como iglesia. El Cuerpo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, los SEALs, que todos lo hemos visto en alguna película, ¿cierto? Ellos tienen un concepto que es no man behind, que significa nadie se queda atrás. El equipo, cuando entra en combate y alguien cae, ya sea herido o muerto, todo el equipo vuelve. Y nadie vuelve si no vuelven todos. Ya sean muertos, heridos o sanos, pero vuelven los 7 o 5 que son en el equipo. ¿Se imaginan ustedes ese concepto dentro de la iglesia? Nadie se queda atrás. Todos son importantes. Nadie está de más. Nosotros funcionamos como equipo para la tarea del Señor. Y si un hermano se desvió, todos van pero lo rescatan. Yo creo que eso es la unidad que marca el trabajo de una iglesia fructífera, y al que nos llama el apóstol Pablo a través de la actitud y el cómo nosotros debemos entregarnos para que nuestro servicio sea lo que el Señor merece. Y el Señor agregará los frutos a su obra. Ustedes van a celebrar o están celebrando un nuevo año. Un nuevo año siempre es un desafío. Y ustedes no miren tanto para atrás, sino para adelante. ¿Qué es el desafío que el Señor nos tiene ahora? Lo demás, el pasado ya pasó. Ahora el Señor nos enfrenta a un nuevo año que les va a entregar a ustedes, ¿no? Y estoy seguro de que con una sincera entrega y una seguridad absoluta en su palabra y en su poder que actúe entre ustedes, ciertamente Él les va a bendecir y les va a prosperar.